Era hecho de papyrus, ¿cómo se llama en español? Papiro. Eran unas plantas que presionaron, hicieron un papel más o menos. Él escribió una porción del libro de Jeremías, pero él estuvo detenido por alguna razón que no pudo entrar en el templo, quizá por haber predicado tanto que le prohibieron porque no querían que desanimara al pueblo. Entonces él manda a su secretario Baruch, vaya al templo y lea ese rollo. Baruch va y llega a un cuarto arriba, donde él puede ver allá abajo la gente. Y él empieza a leer a toda la gente ahí. Cuando él lea, se impresiona bastante. Y le dicen a Baruch, ¿dónde consiguió ese libro? ¿Jeremías te lo dictó? Sí. Me dictó palabra por palabra y yo lo escribí. Entonces le dicen, bueno, vamos a leerlo al rey. Pero dicen entonces a Baruch, el secretario, y a Jeremías, andan y escóndense. Ellos saben muy bien que el rey Joacim es un rey malo y que no va a recibir el mensaje. Y es cierto que el rey Joacim lo llevaron a él y empezaron a leerle. Y cuando leyeron un poquito, él agarró una navaja y lo cortó y ese pedazo y lo tiró en el fuego. Leyeron un poquito más y al leerlo lo cortó y lo tiró en el fuego y lo quemó. Y así siguieron leyendo hasta que terminaron todo el libro y él cortando y quemando. Alguien ha dicho que cuántos reyes han querido destruir la palabra de Dios y no han podido. Y cuántos falsos han cortado la Biblia en pedazos con sus falsas enseñanzas. Pero como quiera sigue la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero dice Cristo, mi palabra no pasará. Amén. Entonces, aunque hombres que escriben lo falso, lo chueco, atacando la Biblia, tratando de hacerle la Biblia quedar como lleno de mentiras, de mitos, de inventos de hombres, no es así. Es palabra inspirada por Dios. Pero si nosotros cerramos nuestras Biblias y no leemos y no estudiamos, estamos como tener a nuestro alcance mucha comida y morir de hambre. ¿Sí, hermano Manuel? Sí, hermano, gloria a Dios, que es una profecía que no, dijo, mi palabra no pasará, y es cierto. Sufrió, la destruyeron los reyes romanos, ese rey, los otros. Y la han destruido, pero la palabra de Dios es poderosa y no pasará mi palabra. Ahora la tenemos en tabletas y en el teléfono. Yo también tengo una Biblia en el teléfono, gloria a Dios. Sí, qué bien. Pero aquí en América todos tenemos eso a nuestro alcance, pero muchos dicen, ¿para qué voy a leer la Biblia? Porque está escrito por hombres, nada más. Bueno, sí, está escrito por hombres, pero ¿qué clase de hombres? Hombres inspirados. Lea cualquier página y se da cuenta usted que usted no puede escribir algo parecido. Vamos a aplicar eso. No vamos a hacer como ese rey. No más tomar lo que nos gusta y quitar lo que no nos gusta. Una vez yo vi un predicador predicar un sermón y tenía una Biblia vieja que las hojas estaban cayendo. Entonces él empezó a predicar y se aparentaba a los falsos que decían, bueno, ya la Biblia habla de bautismo, por ejemplo, pero no es necesario. Entonces arrancó una página y lo aventó al suelo. Y la Biblia habla de esto, pero no es necesario, decía, y lo aventaba. Cuando terminó el sermón, alrededor del púlpito estaba lleno de hojas de la Biblia. Todavía no me olvido ese mensaje, aunque yo era niño cuando vi a este predicador predicando. Bueno, claro, su punto era que muchos están con tijeras cortando pedazos de la Biblia. Están leyendo y diciendo, no, que ese texto no es bíblico, ese texto no es inspirado. En 1800 y algo los alemanes
eruditos de mucha educación empezaron a atacar la Biblia y decir que Moisés no escribió Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, de Deuteronomio, sino fue escrito por quién sabe quién. Y Moisés tomó sus fuentes de muchas gentes. Y entonces empezaron a decir, este texto no es de Moisés, otro texto no es de Moisés. En un sentido, eran parecidos a Joacim, que cortaron la Biblia en pedazos, que dejaron la Biblia arruinado. Y hasta la fecha, muchas gentes, cuando leen la Biblia, ellos empiezan a leer con dudas porque dicen, bueno, ¿quién sabe que ese versículo es de Dios o no de Dios? Pues no tenemos por qué leer la Biblia así. Tenga fe, confía en Dios. Si Dios es potente para inspirar su palabra, es potente también de cuidar su palabra para que llegue a nuestras manos sano, entero, que no está faltando nada. Tenemos suficiente para rescatarnos y salvarnos. Por eso no necesitamos más visiones, no necesitamos sueños para guiarnos. Hoy en día tenemos la palabra perfecta que nos guiará a la salvación. Bueno, cuando llegamos al capítulo 37, hermanos, seguiremos avanzando. Pero a ese Joacim quiero notar con ustedes, al fin de 36, cuando Dios le habló a ese rey, recuerda que él lo cortó el rollo en pedazos y lo echó en el fuego. Bueno, dice Dios a él en el 36:30 que su cuerpo será echado fuera al calor del día y al hielo de la noche. O sea, no le iban a dar una sepultura buena. Le iban a dar la sepultura de un perro, de un burro. O sea, nada de sepultura, no tira ahí la basura. Pero así sucedió con Joacim, porque él echó la palabra de Dios en el fuego, y Dios hizo que lo echara su cuerpo ahí afuera sin sepultura. Fíjese lo que sucede: el hombre cosecha lo que siembra. Llegamos al capítulo 37 y encontramos aquí un tiempo triste para Jeremías. Lo que pasó es que afuera de la ciudad de Jerusalén llegaron los enemigos, pusieron sitio, pusieron ejércitos para atacar. Pero con el tiempo el rey de Egipto vino para ayudar al pueblo de Israel. Y cuando el rey de Babilonia, que está fuera de Jerusalén, escucha que viene en contra de él el rey de Egipto, él se levanta del sitio y dice, voy a ir allá a pelear con él. Se levanta y se va a pelear. Entonces la gente se siente muy bien. Ya no hay ejércitos afuera. Y con eso Jeremías decide ir a su pueblito, que está como 3 millas al norte. Y él, cuando llega a la puerta en el norte para salir a su pueblo, uno de los capitanes lo ve y le dice, tú estás saliendo para encontrarse con los de Babilonia. Mentira, dice, yo no. Y lo agarró, lo golpeó y lo metió a la cárcel. Siempre hay enemigos de hombres buenos. En primer lugar, el ejército de Babilonia se fue al sur y él está saliendo por la puerta en el norte. Eso no tiene sentido entonces, si va a juntarse con los de Babilonia. ¿Cómo que era? En ese entonces lo azotaron y lo pusieron en la cárcel. Pero el rey Sedequías lo manda a traer, porque ahora el rey tiene interés en saber, y le dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Babilonia? Y dice, van a venir, van a quemar ese lugar y tú vas a ir cautivo. Si Jeremías hubiera sido un hombre tratando de defenderse a sí mismo, proteger a sí mismo, podía haber dicho lo que el rey quisiera escuchar. Podía haber dicho, no te preocupes, ya se fueron, ya todo va a estar bien. Le dijo la verdad. El predicador tiene que decir la verdad, aunque sabe que le va a traer consecuencias malas.
¿Qué pasó esta semana pasada? Una señora allá en el estado de Kentucky, cristiana, no quería entregar documentos de certificado de matrimonio a 2 mujeres y le demandaron y le metieron en la cárcel. Porque ella por su conciencia no quiso hacer una cosa mala. Pero vas a ver, Dios le va a bendecir a esa mujer. Porque ella tuvo convicciones, suficientes convicciones que dijo que no voy a vender a 2 mujeres o a 2 hombres que se casaran. Porque no es correcto. Y ella tenía razón. Bueno, los enemigos de Dios siempre en contra del pueblo de Dios. Y cuando encontramos en el capítulo 37, mira lo que dice. Así dice el Señor. ¿Quién quiere leernos aquí ese texto en la pantalla, por favor? 37, 7 y 8. Así dice el Señor, Dios de Israel. Así dirá el rey de Judá, que los envió a mí para consultarme. El ejército de Faraón que salió para ayudarles a ustedes volverá a su tierra de Egipto. Y los caldeos volverán y pelearán contra esta ciudad, la capturarán y le prenderán fuego. Aquí es el mensaje que da el rey Sedequías. No es un mensaje agradable, pero la misma cosa hoy en día cuando predicamos que las gentes que siguen en el pecado van a llegar al infierno. ¿Eso agrada al oído del pecador? No creo. No, el pecador no quiere escuchar eso. No quiere escuchar que va a haber un día de juicio. Recordamos que Pablo, predicando a un líder del juicio, se asustó el líder. ¿Recuerdan? No quiso escuchar más. Digo, venga, ande, vete. Debo escuchar otro día, cuando sea más conveniente. No quiso escuchar el mensaje de Cristo. Pero en el versículo 8 promete que los caldeos, o sea, son los mismos de Babilonia, van a quemar, pelear, capturar, prender el fuego. Ese es el camino de donde venían a Egipto. Venían, pero regresaron. Venían para ayudar al rey de Judá, Sedequías, pero no ayudaron nada, regresaron. Ahora, la esperanza en ayuda en Egipto fue inútil. Cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que habían situado Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Eso fue una buena cosa, pensaron. Ahora llegamos al capítulo 38, hermanos. Recuerda que el rey Sedequías es un rey muy débil. Es un rey de miedo. El miedo puede destruir muchas cosas. El hombre con miedo de hombres, cae en una trampa. ¿A quién es mejor obedecer? ¿A Dios o a hombres? A Dios, muy bien. Entonces se van con los enemigos de Jeremías y le dicen al rey: ese hombre Jeremías está desanimando el pueblo, merece morir. Y el rey, como es muy frágil, dice: bueno, está en sus manos, yo no puedo hacer nada. Él es rey, él pudo haber dicho: yo voy a protegerlo. No, él dice: yo no puedo hacer nada. Entonces agarran a Jeremías y en vez de matarlo ahí mismo, le tienen un plan para matarlo en una forma muy fea. Lo metieron en una cisterna lleno de lodo, lleno de soquete, como decimos aquí. Y aquí es un viejito y le meten ahí en esa cisterna donde no hay agua, pero así hay lodo. No hay comida, estará frío y si se sienta ahí se va a mojar, se va a enfermar. Pues pobrecito, no sé si alguna vez usted ha tenido que caminar en el lodo. Y está muy difícil, una vez que está parado ahí un buen rato, sacar el pie. Hasta a veces no puede sacar el pie porque la bota se queda ahí, y saca el pie y ahí queda la bota. Y después tiene que batallar para sacar la bota. Aquí está el pobre Jeremías en la cisterna. Pero por fin, un hombre ni judío, un hombre